Estamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 FM, Radio H. Estamos en contacto desde Colombia en realidad, estamos con Alejandro Echeverry de Periferia Prensa Colombia, en contacto con Radio H para contarnos un poco la situación que se está viviendo en Colombia ya hace semanas, ¿cierto? A propósito de las protestas del pueblo colombiano en contra de la reforma tributaria. Pero ahora lamentablemente, bueno, no nos llega poca información, y vamos a estar hablando sobre eso también, el bloqueo que hay respecto al tema comunicacional. Alejandro, bienvenido a Radio H. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la situación en estos momentos en Colombia? Bueno, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes pues a todos los que nos escuchan. Pues la verdad es que la situación es preocupante. También mucha tensión, y pues creo que las personas que estamos desde los medios alternativos incluso nos sentimos un poco hasta saturados con la situación que está pasando, porque la verdad es que la represión de la policía y la fuerza pública está desbordada, y cada que cae la noche es una angustia de pensar lo que vaya a pasar, ¿cierto? Claro. Y no hay pues tampoco como un horizonte claro de lo que pueda llegar a ser el desenlace de lo que está pasando. Claro. Alejandro, nosotros habíamos tenido contacto el año pasado a propósito de manifestaciones también que hubo allá desde Colombia, y también con una fuerte represión por parte de la policía, ¿cierto? Pero rebobinando un poco y para que la gente se pueda informar acá también, ¿cuándo inician estas protestas? Nos trajo mucho recuerdo acá en Chile, desde las protestas que se realizan por este tema de la reforma tributaria, pero también lamentablemente los hechos de represión y de violación a los derechos humanos. Hemos visto unos videos e imágenes demasiado fuertes que, claro, nos llevan acá al estallido social del 18 de octubre que se vivió, a propósito también, no de una reforma tributaria, pero sí de la alza del precio del metro, que fue lo que ocasionó y desemboca también a que todo Chile al final tenga distintas demandas que eran históricas, desde el tema acá de la salud, de la educación, de la vivienda, de la previsión, etcétera, etcétera. Pero si nos pones ahí al día respecto a esto, suponemos que el tema de las protestas, del paro nacional al que se llama el paro, es parte de un síntoma que se venía sintiendo hace mucho tiempo en Colombia. Entonces, si nos puedes contar la situación de cómo se llega a este estallido social allá en Colombia, y luego pasemos a hablar sobre lo que está ocurriendo con este tema de violación a derechos humanos en el país colombiano. Sí, pues hoy 5 de mayo completamos una semana de paro nacional. El paro empezó el 28 de abril, pero como bien lo dices, este paro viene de un malestar de hace años. En el 2019, en noviembre, hubo protestas masivas, hubo manifestaciones gigantescas. Se puede decir que desde ahí empieza eh, pues este paro, que ahora cobra vigencia y que no se sabe cuándo vaya a terminar. Un paro que se suspende por la llegada de la pandemia, por el confinamiento, y que pues en semanas recientes, con el anuncio de una nueva reforma tributaria por parte del gobierno, reforma tributaria que iba a gravar los productos de la canasta básica, que grababa las rentas de las personas de clase media, que daba exenciones a la empresa privada, pues es como por así decirlo, la gota que rebasa el vaso. Y pues las organizaciones sociales que conforman el llamado Comité del Paro convocan a una nueva movilización el 28 del mes pasado. Y pues aunque el presidente decía retirar al ministro de Hacienda y decía retirar la reforma, pues el paro no se desactiva porque las demandas sociales desbordan a la reforma tributaria y son mucho más amplias y profundas, y se puede decir que hasta estructurales. Claro. Bien, Alejandro Echeverry entonces para Radio Universidad Austral de Chile, de
Periferia Prensa Colombia. Yo sigo harto a Periferia, por ahí me informo por lo menos de lo que está pasando allá, y es la función que tienen los medios de comunicación alternativos. Tenemos entendido que hay un cerco mediático, al igual que acá en Chile. A mí me llamó profundamente la atención algo. Yo hoy día revisaba prensa en la mañana y medios de comunicación chilenos tradicionales, que uno podría decir que cuando ocurre el estallido social se demoraron por lo menos una semana, 2 semanas o hasta un mes en condenar la violación a los derechos humanos o en decir que están pasando violación a los derechos humanos cuando era evidente, pero salían diciendo hoy en la mañana de que claro, que en Colombia se estaban violando los derechos humanos. Entonces me parecía curioso ese discurso de los medios de prensa acá en Chile. También me pareció muy curiosa las declaraciones del gobierno de Sebastián Piñera, del vocero de gobierno en este caso, donde condenaban también la violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo en Colombia por parte de la policía. Entonces, claro, siempre ha pasado eso acá en Chile, que en condenar cosas que pasan afuera no se demoran nada. Pasó lo mismo con este tema de cuando Sebastián Piñera viaja a la frontera, ¿cierto? Con los distintos presidentes a condenar lo que estaba pasando en Venezuela, pero se demora mucho en encontrarlo, en encontrar lo que pasa acá al interior del país, ¿cierto? Entonces yo te quería preguntar sobre los medios de comunicación allá en Colombia, y con esto no me refiero a los medios de comunicación alternativos, que sabemos que están trabajando desde siempre y desde los movimientos sociales, pero te quiero preguntar por esos medios tradicionales, grandes cadenas de televisión, de diarios, de radios, cómo han estado operando, y también saber y derribar quizás algunos, no sé si será mito o realidad, pero estos temas de que se estaban bloqueando algunas señales con el tema del internet, donde había muy poca cobertura. Tengo entendido que en Cali muy poca cobertura para poder, porque el internet ha sido la principal herramienta de las personas para denunciar estas cosas. Entonces, preguntarse si eso es real, qué pasa con los medios de comunicación tradicionales, cómo ha sido este bloqueo del cerco mediático, y cómo han estado trabajando los medios alternativos, como en este caso Periferia Prensa y en Colombia. Bueno, pues en este tema del cerco informativo, el paro, si algo, el paro y el accionar del Estado deja al desnudo pues lo que ha sido el funcionamiento de la clase política, empresarial y política de este país, pero también pues deja al desnudo que los medios de comunicación corporativos son el sostén de un gobierno que mantiene al pueblo en la miseria y mantiene al pueblo desinformado. Y pues en este momento lo que han hecho los medios de comunicación corporativos y tradicionales son tratar de deslegitimar la protesta, tratar de centrar los ojos en actos de vandalismo, Claro. Omitir todas las denuncias sobre abusos policiales que pues nosotros hemos documentado y que se han movido a través de las redes sociales. Y con este tema del internet, no es mito ni es mentira. Anoche en Cali, a la gente que estaba haciendo transmisiones en vivo por Instagram, por Facebook o por Twitter, en un barrio donde en días anteriores hubo una fuerte represión y hubo varios muertos, se empezaron a caer los lives, se empezaron a caer las señales de celular, incluso se perdió pues la cobertura total de la telefonía celular. Y hoy, en horas de la tarde, sucedió lo mismo, o está sucediendo lo mismo en Medellín, que pues es la segunda ciudad más importante del país, siendo la tercera Cali. Creo que nosotros lo que hemos tratado de hacer precisamente y lo hemos logrado es como ir rompiendo ese cerco mediático, tratando de que la gente tenga a mano nuestros celulares, nuestros números, y que nos use como canal para mostrar todos esos abusos policiales que han ocurrido en estos días, y pues siguiendo estando en la calle a pesar de que se hayan documentado más de 40 agresiones a la prensa. Claro. Por estos días. Claro. Alejandro Echeverri, Periferia Prensa Colombia para Radio Watch. Alejandro, ¿cuál salida crees o le ves tú a estos hechos, cierto? Digo, con
cuál es la salida que pide por lo menos el movimiento social desde Colombia hacia las instituciones. Yo no sé qué nivel de legitimidad tendrán las instituciones, yo no sé si están pasando, además de eso, esa misma crisis de representación que se tiene acá en Chile. Somos muy similares Colombia y Chile, creo yo, ¿cierto? En términos del modelo neoliberal, en términos de cómo son los presidentes que tenemos. Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera acá en Chile. No, no sorprende quizás la metodología para reprimir de estos dos presidentes, ¿cierto? Del mismo bloque o sector político se podría llamar, empresarial y de derecha. Entonces, cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es la salida que piden desde las calles para este estallido, para lo que se está viviendo allá en Colombia? A propósito también de lo que tú decías, que es cierto, los medios de comunicación tradicionales siempre terminan criminalizando la protesta, y es el único foco que muestran en la televisión o en medios internacionales, o es lo que tratan de sacar para decir, oye, mira, por eso está actuando de esta forma la policía. Pero, ¿cuáles son las principales demandas para que esto empiece a tener una salida? O si le ven algún tipo de salida política, quizás con la renuncia del presidente, con elecciones anticipadas, con una reforma constitucional. ¿Cuál es la salida que ustedes están viendo desde allá en Colombia para este proceso? Pues en este momento realmente las soluciones y como lo que pueda pasar en una semana o en un mes, creo que para todos es realmente muy incierto. Eh, hay un desprestigio de las instituciones total, tanto de la fuerza pública como del ejecutivo o el judicial y los otros organismos del Estado. Claro. La gente se siente por debajeada, la gente se siente traicionada, se siente engañada. Eh, y lo que empezó como una demanda a que se echara para atrás una reforma tributaria, pues ahora en la calle también se empieza a pedir reformas de fondo e incluso que el gobierno de Iván Duque caiga, ¿cierto? Claro. Que Iván Duque renuncie, que Iván Duque dé un paso al costado. Mm, Sin embargo, no deja de ser complejo pues el escenario en caso de que Iván Duque dé un paso al costado, ¿cierto? Porque eh, por la Constitución entonces tendría que asumir la vicepresidenta, que podríamos decir que es de una tradición incluso más conservadora y más derechista que el mismo Duque. Eh, entonces es realmente compleja la situación. Eh, También se teme mucho de que vaya a suceder un autogolpe y que pues Claro. el, el rumbo del país quede en manos de una junta militar o de alguien cercano a las fuerzas militares. Justamente hace unas horas algunos senadores de oposición denunciaban que ya se prepara un decreto para declarar el estado de conmoción, que lo que significa y lo que quiere decir es declarar un estado de sitio, un total control militar del país. Eh, entonces es realmente muy incierto porque siento también que a pesar de que Gustavo Petro, que pues es como la figura de oposición más importante, que en las elecciones pasadas sacó 8 millones de votos, pues pueda recoger a mucha gente, siento que no hay en este momento una clase política de ningún color que pueda representar a la gente. Y creo que lo que la gente pide, y sobre todo las organizaciones sociales, es que los diversos sectores y sus demandas particulares sean escuchadas, y ese sector social está compuesto por múltiples actores: el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical, los mismos trabajadores. eh, entonces, si no se convoca, creo que a una gran conversación y a un verdadero diálogo, no como el que Iván Duque propuso en el 2019, que él llamó el Gran Diálogo Nacional, pero obviamente fue pues pura demagogia. Eh, Creo que no va a pasar nada si la oposición política no realmente no articula
con el movimiento social y con las bases sociales, creo que es muy difícil eh, que se cese la violencia y que se cese este estallido. Sí. Bien, Alejandro Echeverry, entonces, para Radio Watch de Periferia Prensa Colombia, hablándonos sobre la situación que se está viviendo en Colombia a propósito de las violaciones de derechos humanos que se denuncian ya hace días. Alejandro, antes de terminar, yo leía y estoy leyendo acá, ¿cierto? Y acá te pido si tú nos puedes confirmar, pero se habla de que la delegada del gobierno para derechos humanos llegó a sostener que los derechos humanos pueden respetarse siempre y cuando los ciudadanos sepan cumplir sus deberes. Yo no sé si esas declaraciones son correctas o no, y en el caso de que sean correctas, ¿cierto? ¿Cómo se puede llegar a dialogar con un ejecutivo que está teniendo esa posición? Es decir, si ustedes están protestando en las calles, corresponde de que la policía pueda actuar como está actuando, ¿cierto? Que en este caso es correr bala directamente. Los videos que uno ve por internet es que disparan directamente a las personas, son tremendas las imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podría dialogar con un gobierno que sostiene esto, ¿cierto? Que los derechos humanos se respetan siempre y cuando las personas cumplan los deberes. O sea, si no cumplen los deberes, no tienes derechos humanos. ¿Qué piensas respecto a esas declaraciones? No sé si causaron mucho ruido durante esta jornada allá en Colombia. Bueno, las declaraciones son ciertas, son reales, no es ningún fake. Puede que no hayan causado mucho revuelo porque creo que este gobierno pues ya nada sorprende, ¿cierto? Incluso cuando antes de que la tributaria pasara al Senado, el ministro y el presidente se atrevían a decir que no conocían artículos que iban a ir en la reforma. Entonces, este gobierno ha sido demasiado erróneo en todos sus actos. Cada salida es un paso en falso, no sabe comunicar, es poco empático, no gusta de los derechos humanos. Entonces, frente a tu pregunta, creo que cómo se puede dialogar. Realmente no habría forma de dialogar con el que te está disparando a la cabeza, pero precisamente te obliga a dialogar porque te está disparando a la cabeza. Entonces, es también como un llamado a que respete al menos la vida, ¿cierto? A que también pueda permitir que hayan unas condiciones básicas para que se dialogue. Por eso mismo la gente está pidiendo la renuncia de Duque porque no ven a Duque como un par válido para dialogar. Sin embargo, es muy complicada la situación porque este país está captado, el Estado colombiano está captado por 10 familias, 20 familias, por una clase política que como un pulpo se ha amarrado al Estado y que están todas las instituciones del país, y pues ellos también hacen parte de la sociedad, y pues si se quiere construir otro contrato social y construir otro Estado, pues necesariamente se tiene que dialogar con ellos, no en las condiciones que ellos proponen ni con las formas que ellos proponen, porque si ellos siguen con su arrogancia, no hay duda de que la gente va a seguir a las calles. Es decir, yo siento que la gente tarde que temprano le va a terminar doblando el brazo a Iván Duque y a todo lo que él representa. Y bueno, pero como te decía al principio, es muy incierto todo lo que va a pasar de ahora en adelante en el país. Claro. Bien, Alejandro, bueno, y suponemos también que la presión internacional va a ser algo que va a golpear fuertemente quizás al gobierno de Iván Duque. A pesar de que las declaraciones de los distintos organismos internacionales respecto al tema de derechos humanos han sido bien tibios, ¿cierto? Donde se habla de que hay que respetar la democracia y que como que acá le llamamos buscar el empate de pronto, ¿cierto? Pero uno, no sé, la violencia como una forma legítima de defensa y protesta, yo no sé qué pensarán respecto a eso, pero de pronto cuando las instituciones ya no están respondiendo, suponemos que la violencia ha sido una forma legítima, en el sentido de que, por ejemplo,
suponemos que en Colombia los movimientos sociales que se están expresando hoy en día en estas protestas han venido haciendo protestas pacíficas hace mucho tiempo, ¿cierto? Marchas, intervenciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, siempre cuando llegan a este punto tratan de solamente destacar eso, ¿no? Que son violentistas, que no quieren tener diálogos con nosotros, entre otras cosas, pero la gente siempre ha tratado, los movimientos sociales siempre han tratado de tener diálogo con las instituciones. Una cosa es que las instituciones no escuchan, y cuando ya no escuchan, no sé qué más le queda por hacer a la gente, ¿cierto? Entonces, y también entender la violencia, que no es lo mismo una violencia de una persona que está tirando piedras, que otra que tiene armamento de guerra, ¿cierto? Es muy distinto, o sea, hay una diferencia abismante respecto a eso. Entonces, de pronto, esa reflexión de la violencia como forma legítima de defensa y protesta es algo de que no muchos comprenden, y suponemos que estas instituciones internacionales son un poco más testarudas a la hora de ser más categóricas con instituciones, por ejemplo, como la fuerza pública. Suponemos de que también las protestas y todo lo que está pasando allá en Colombia van a pedir quizá algún tipo de reforma hacia las policías, renuncia de altos mandos. ¿Qué es lo que se espera respecto a eso? Yo no sé tampoco cuál es la situación de las policías allá en Colombia, si viven este problema de la corrupción, si son poco legítimas, si hay desconfianza por parte de la población, si ya han actuado en muchas ocasiones reprimiendo movimientos sociales o movimientos pacíficos que se dan en el territorio colombiano. Si nos pudieses contar eso ya para finalizar, Alejandro. No es nuevo, el actor de la policía no es nuevo y pues lo único que hace es agrandar una brecha de confiabilidad que tiene la ciudadanía con la fuerza pública. Aquí la gente no confía en la fuerza pública, aquí la gente ve un policía y siente miedo, no siente seguridad, siente miedo. O sea, esto es de años. Lo que estamos viendo ahorita por redes sociales es el acumulado de cómo el Estado ha tratado la protesta eh, y, al que rechaza, al que piensa distinto, cómo lo ha tratado el Estado durante décadas. Recordemos que aquí el establecimiento político y la derecha vestía jóvenes con síndrome de Down de guerrilleros para aumentar sus cifras y para hacerle pensar a la sociedad colombiana que le estaba ganando la guerra a las guerrillas. Y en ese sentido, pues, ese también es una de las demandas de la protesta en estos momentos, que, que haya una reforma en la policía y que se desmonte el SMAT. El SMAT es como un escuadrón de robots que supuestamente sirven para disolver protestas cuando hay desórdenes, y lo que ha hecho es atacar, violar derechos humanos y dejar sin ojos a más de 40 manifestantes desde su creación. Entonces, si hay alguna institución pública que tenga prestigio en Colombia, son las fuerzas militares que, junto a los medios, han sido el sostén de la derecha y de la clase política que, que se tomó el Estado y que compró el Estado en este país. Claro. Bien, Alejandro Echeverri, Periferia Prensa, Colombia, para Radio Universidad Austral de Chile. Similares las situaciones que se viven, ¿cierto? Lamentablemente Latinoamérica está pagando costos altos respecto al tema de esta crisis económica y política que se viene arrastrando ya hace décadas. Te agradecemos por el contacto, Alejandro. Cualquier cosa, estamos en contacto para que nos puedas estar actualizando la situación que se está viviendo allá desde Colombia. Así que te agradecemos, y también te dejamos con las últimas palabras para que puedas dejar un mensaje a la gente que nos está escuchando y viendo acá en Radio Watch. Pues no, Antonio, primero pues como agradecerles por la invitación, pues también por tomarse el tiempo para escucharnos y por permitirnos eh, como denunciar lo que está pasando aquí, y pues invitar a quienes nos escuchan que denuncien todo el tiempo en la calle, en la mesa, en el trabajo y en sus redes sociales, que en Colombia están matando a la gente
por protestar contra un gobierno que lo quiere condenar a la miseria moral, política y económica. Y que sí, que la policía después de las 6 de la tarde está asesinando y haciendo matrimonio con delincuencia común para asesinar a la gente, y es realmente doloroso y muy fuerte lo que está sucediendo en Colombia. La invitación es a eso, también a que pues lean a los medios alternativos para que se den cuenta realmente de lo que está sucediendo en nuestro país. Bien, Alejandro, te agradecemos por el contacto. Nosotros le agradecemos también a Diego Castro que estuvo en los controles. Y eso, nosotros ahora seguimos con Radio Universidad Austral de Chile. Un abrazo, Alejandro. Cuídate. Un abrazo, Alejandro. Antonio, muchas gracias.